El 20 de junio de 2013, Ana Calegari es encontrada muerta en su casa. Parece haber sido asesinada de varios golpes en la cabeza. 2 meses después, detienen a su nieto Álvaro, de 16 años, acusado del asesinato de su abuela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Mire, que ya le he explicado a la chica que es que nos hemos encontrado la abuela de mi hijo, que está muerta. Ha visto el niño que venía a pasar la noche con ella y dice que está ahí en el sofá con sangre en la cabeza. ¿Ya ha entrado usted? Ay, está aquí. Está como respirando. ¿Está respirando? Sí. Bueno, mire, vamos a enviar la ayuda inmediatamente. Cuando llego a la casa no veo nada, o sea, no veo a la abuela. Entro y le pregunto a Álvaro, ¿sabes? ¿Dónde está tu abuela? Que no se veía en el sofá. Y nada, me dice, no, está en el butacón. Giro y al girar pues me encuentro a Ana. Pues eso, estaba blanca, pálida, estaba haciendo una especie de ruidos. Yo había oído como que estaba respirando, pero claro, al darme la vuelta y verla, me di cuenta pues eso, que estaba muerta. Ana, una tarotista argentina de origen italiano, tenía 3 hijos a los que hablaba a menudo en italiano. Máximo, el padre de Álvaro. Solange, que vive en Argentina. Y Daniel, que vive también en España, pero que tiene una mala relación con su madre. Ana era una mujer con un carácter fuerte y de fuertes convicciones. O sea, cuando se la metía algo en la cabeza era lo que ella decía. Y pues con Máximo era su hijo preferido y mi hijo pues era su ojito derecho. Y con el resto de sus hijos pues no tenía ese tipo de relación, vamos, no tenían una buena relación. Con mi abuela la relación que tenía era buena, porque siempre desde pequeño me ha comprado todo lo que he querido, si quería ir a algún sitio me llevaba, nunca me echaba bronca por nada, si mis padres me castigaban ella me dejaba salir. Álvaro era el ojito derecho de su abuela. De hecho, su abuela decide vender un inmueble en Argentina. Precisamente por eso es por lo que su hijo Máximo viaja hasta allí, vende el inmueble y hasta que el dinero no está ingresado en la cuenta de Ana, no regresa. Por desgracia, ya cuando regresa su madre ha fallecido, porque fallece justo o es asesinada justo el mismo día en el que ese dinero ingresa en la cuenta. Pero claro, es que el dinero estaba destinado, tal y como había dicho la propia Ana, para comprar una casa a Álvaro. Álvaro sufría una invalidez que le impedía llevar una vida relativamente normal, vamos a decirlo así. Y su abuela quería que quedara bien cubierto. A mí me sorprende muchísimo que un nieto sea capaz de coger, y sabiendo esto, y en fin, profesándose el amor que se profesaban, asesinar a su abuela. Para nosotros, y según cómo ha sucedido todo y las circunstancias en las que ha sucedido, coincidiendo con una herencia que no iba a ser recibida por otras partes de los familiares, solamente por mi hijo, estamos totalmente convencidos de que la persona que asesinó a mi madre es una persona muy cercana. Los investigadores en principio clasificaron el escenario como un accidente. Un dato revelador les hizo pensar que estaban ante un supuesto criminal. Al día siguiente, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Cantabria encuentra cerca del domicilio, la escena del crimen, el arma homicida en un basurero. Era una jarra de cristal envuelta en una bolsa de plástico. En la bolsa en la que se introdujo la jarra que se utilizó como elemento para acabar con la vida de esta persona, había una huella perteneciente a Álvaro. Pero algo que, no sé por qué, pasó casi de puntillas por este caso, es que había otra huella. ¿A quién pertenecía esa huella? ¿Quién era esa tercera persona? En la mesa del salón
había dos tazas, 2 platos, un azucarero, un cenicero lleno de colillas, había una caja de Chesterfield, que ella nunca fumaba esa marca y encima estaba arrugada. O sea, y ella nunca en la vida, cuando terminaba las cajetillas, las estrujaba. Y un sándwich de pan Bimbo, que ella tenía dentadura postiza y nunca tomaba pan Bimbo porque se le quedaba pegado. La pregunta que entre tantas nos hacemos es que una de las huellas que aparece en la bolsa donde se encuentra la jarra con la que matan a mi madre es una huella desconocida, que no es ni de mi hijo, ni de ninguno de los que vivíamos allí, ni de los que estaban allí. ¿Qué hace una huella en una bolsa de una vivienda de alguien desconocido? Durante 15 años Ana estuvo viviendo en Madrid y en ese tiempo además pasaba consulta tanto en el Retiro como tarotista, al igual que lo hacía también en su casa. Quizás para saber si pudo haber una implicación directa entre el tarot y el asesinato, sería interesante saber precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de tarot y qué perfil de gente iba a su consulta? A las 6 de la tarde del día de su asesinato, Ana llama a su hijo Máximo y le confirma que el dinero de la venta del piso ya está en su cuenta. Además le revela que hay algo que la preocupa especialmente, pero ya se lo contará cuando le vea. En el registro de llamadas aparece precisamente que Ana intenta contactar de nuevo con Máximo. El problema es que se encuentra con una centralita y no logra hacerlo. Es curioso porque en declaraciones posteriores Máximo asegura que ya en la primera llamada nota cómo su madre está intranquila. Da la sensación de que alguien está con ella. Cuando decide volver a llamar a Máximo es precisamente por este motivo, porque se sentía presionada por una tercera persona, quién sabe si la dueña de esa huella, de esa segunda huella que aparece en la bolsa. Los meses siguientes transcurren entre investigaciones. La Guardia Civil queda habitualmente con la familia para realizar preguntas. En este caso, siempre los principales sospechosos es el entorno, la familia. La policía durante esos meses se hizo muy amigo nuestros. O sea, se suponía que estaban investigando la muerte de Ana y nos visitaban con frecuencia, quedábamos con ellos. Es una estrategia dejar que los familiares se confíen. En este caso, a Álvaro, por mandato judicial, ya se le había pinchado el teléfono. Nunca pensé que fuesen a sospechar de mí ni nada, pero porque yo no había hecho nada. Lo cierto es que después de tomar declaración a todos los familiares de la víctima, ningún dato resultaba relevante. La instructora advirtió a los investigadores, si no aparecía algo importante, archivaría el caso. El 2 de septiembre de 2013, 2 meses después de la muerte de Ana y unos días más tarde del informe del juez amenazando con cerrar el caso, la policía detiene a Álvaro acusado de la muerte de su abuela. Ese día recibimos una llamada de los investigadores, una entre tantas, porque quedábamos con ellos varias veces a la semana, y nos comentan si podemos quedar con ellos porque quieren que Álvaro si pueda hacer otras declaraciones rutinarias. Nos encontramos con ellos y nos comentan si les podemos acompañar a Santander. Le decimos que no hay ningún problema, pero ellos nos dicen si no nos importa de que nuestro hijo vaya en el coche solo con ellos. Preferimos de que vaya uno de los padres en el vehículo. Ellos nos argumentan de que no tienen sitio porque el vehículo era pequeño. Según las declaraciones de los guardias civiles, a la familia, a los padres de Álvaro, se le informó que este estaba detenido. Es el protocolo establecido en la ley del menor. De habernos dicho que iban a detener a mi hijo, primero no se sube a ese coche, segundo solicito la orden de detención y por supuesto llamo en ese momento a un abogado. El día que me detienen, entre comillas, que realmente yo no sé ni que estoy detenido ni nada. Recuerdo que incluso antes de ser Paco, que es el que iba conduciendo, me dice, bueno, ¿sabes por qué estamos aquí? Y dije, sí, me ha dicho mi padre que tenemos que hay que hacer unas declaraciones. Y me dice, no estamos por eso. Y le dije, pues entonces no sé. Me dijo, es porque te acusamos de matar a tu abuela. Yo iba callado, ¿no? Mirando por la ventanilla, no tenía nada que decirles. Me pregunta Rafa que si no voy a decirles nada. Dije que no tenía nada que decirles. Sabemos que has sido tú porque tenemos pruebas y has tenido que ser tú. Dije, pues es que yo no he matado a mi abuela. Sabemos que has sido tú, hay pruebas y sobre todo porque va a ser perjudicial para tu familia. Y tú piensas que si dices lo que te estamos diciendo nosotros, no va a pasar nada
porque además somos la policía, ¿quién van a creer antes? Llegamos a Santander y nomás bajarnos del coche nos dicen que no podemos ver a nuestro hijo y que nuestro hijo está detenido por el asesinato de su abuela porque ha confesado ser el culpable. Y hubo un momento que me derrumbé, ¿no? Y les dije, sí, he sido yo. Y me preguntaron que cómo había sido. Claro, yo no sabía qué decirles, ¿no? He sido yo, sí, vale, pero ¿por qué? Pues lo primero que se me ocurrió, le dije que había discutido con mi abuela. Yo estaba en estado de shock, o sea, no entendía nada. No entendía nada porque, claro, yo había estado allí. O sea, yo había llegado, mi hijo estaba con la misma ropa que le había dejado, o sea, no me cuadraban los tiempos. Me dicen que empiece a declarar, empieza la declaración, empieza a contar la historia que más o menos me había inventado con lo de la discusión, con lo que sabía de la jarra y que le tenía que haber dado más de un golpe para matarlo. Porque en la declaración aquella ellos incluso me corrigieron, ¿no? Porque claro, como estaba contando algo inventado, pero tenía que contar lo que se supone que había pasado, ellos en el fondo me ayudaron, ¿no?, a que yo tuviese ideas para contar una historia de cómo había podido haber matado yo a mi abuela. Según la nueva versión, Álvaro se baja del coche de su madre a las 21:07. Este es un hecho contrastado porque lo captó una cámara de seguridad de la zona. Al bajarse del coche, Álvaro recorre a pie los 500 metros aproximadamente que le separaban de la urbanización donde vivía Ana. Entra en la casa y saluda a su abuela. Después deja la mochila en su habitación. Pasa a la cocina y se sirve una Coca-Cola. Ana le pregunta si ha ido a entrenar y él le contesta que no. Ella le increpa y le dice que si sigue así será un inútil toda su vida. Álvaro pierde los nervios y golpea a su abuela con la jarra varias veces hasta matarla. Entonces, a las 21:19, llama a su madre para contarle lo sucedido. Según la familia de Álvaro, esta versión de los hechos tenía alguna incongruencia. En la confesión que dicen ellos que hace mi hijo, que él fue a la cocina mientras discute con su abuela a buscar una jarra de Coca-Cola y con la misma jarra asesina a su abuela, pues resulta que en el lugar del crimen no hay ni Coca-Cola en la jarra, ni Coca-Cola en la vivienda. No solo esto, sino que además comprobamos, porque hablaban de que no había ido a entrenar balonmano, y casualmente conseguimos un certificado de la federación, además de la testifical del entrenador, en la que nos había dicho que el entrenamiento había terminado ya hacía más de un mes, que no iban a entrenar los chavales. Ya cuando el tema era de que había discutido con su abuela por el tema de la discapacidad, ahí así que no me cuadró en absoluto. Álvaro se autoinculpa, se reconoce como asesino de su propia abuela. A partir de ahí la policía, evidentemente, le lee sus derechos y se lo lleva detenido. Lo interesante es que en esa declaración se dice, ocurre algo que en un principio pasa totalmente desapercibido. Cuando Álvaro terminó la declaración en la Guardia Civil, se me acercó y me dijo como con voz de miedo, me dijo, mamá, dile a papá que yo no he sido. Y estaba allí la abogada de oficio, que también lo escuchó. Yo declaro la historia que me invento, pero yo realmente en el momento que les dije a ellos que sí, cuando ellos me dicen va a subir tu madre cuando declares, yo en ese momento tenía claro que le iba a decir a mi madre que le dijese a mi padre que yo no había sido, pero para que lo supiese, ¿no? Porque yo cuando le dije a mi madre, después de declarar al oído, le dije, dile a papá que yo no he sido, ¿sabes? Le dije, ¿sabes? Se lo dije pensando en tú tranquila que sé lo que estoy haciendo. Yo no dudo de que eso sea cierto, porque había testigos, pero resulta muy extraño que una madre no intente defender a su hijo a gritos en aquel momento. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no reveló lo que le había dicho al oído? ¿Y cómo es posible que al día siguiente, cuando declara a Álvaro en presencia del fiscal, ni la madre ni su propia abogada digan nada en relación a esta frase exculpatoria? Ese es probablemente el mayor error de mi vida, el no haber sabido reaccionar. O sea, el no haber cogido en ese momento, haberme levantado y haber dicho, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Sabes? O sea,
soy una persona súper tranquila, ¿sabes? No, y en ese momento estaba en estado de shock, o sea, estaba escuchando unas cosas de la boca de mi hijo que no me las creía, o sea, no me las creía. Y estaba totalmente sin palabras, o sea, si me pinchan no sangro, o sea, y es probablemente el mayor error, o sea, es lo que más me arrepiento, el no haber cogido en ese momento y haberme levantado de la silla y haber dicho, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando aquí? Cuando vuelvo a declarar en fiscalía el día que entró al centro de menores, que vuelvo a decir que había sido yo el que mató a mi abuela, en ese momento dije que había sido yo, ¿no? Pues porque le hacía caso a lo que me estaban diciendo, ¿no? Y en el fondo la imaginación que tenía yo de si no va a ser peor para ti, para tu familia y para tus padres, pues es que a lo mejor igual les acusaban a ellos, ¿no? Es cierto que hay situaciones en las que un sujeto puede llegar a autoinculparse de algo que no ha hecho. ¿Ese es el supuesto que estamos tratando? El 3 de septiembre de 2013, después de declararse culpable por 2 veces, internan a Álvaro en el centro de menores Parayás. Cuando habla con los servicios técnicos del centro, vuelve a confirmar su culpabilidad. Pero durante la segunda visita que los padres realizan a Parayás, Álvaro les dice que él no mató a su abuela. Nosotros cuando hacemos la segunda visita, la primera Álvaro no quiere hablar del tema, entonces en la segunda visita cuando él vemos que no nos cuenta, tenía mucho miedo, optamos por, en vez de que nos lo diga, ir hablando del tema, sabiendo nosotros las pruebas que había y que él nos fuera contando. Claro, cuando él nos empezó a contar teóricamente cómo había matado a la abuela, empezó a caer en mogollón de errores y en mogollón de fallos. Y ahí es cuando Álvaro se viene abajo, se pone a llorar y dice, es que yo no lo he hecho, estoy diciendo lo que me dijo la policía que hiciera. Tampoco quería decirlo, ¿no? Porque en ese momento no sabía cómo contarlo, ¿no? Lo que había pasado. Y cuando vienen a visitarme, pues claro, ellos están interesados pues en saber cómo de repente he pasado de no haber sido yo a haber contado una historia en la que mato yo a mi abuela, que no les cuadraba nada. Me dicen, pero esto que estás diciendo lo dijiste de esta otra forma. Y pues me vine abajo, ¿no? Y les dije que no, que yo no había sido y que lo que había dicho era mentira. Esa misma semana, cuando nos enteramos de lo que había pasado, pedimos una nueva declaración de Álvaro y no se nos concedió hasta 3 meses después. Tras su confesión inicial y su petición de una declaración ampliatoria, su nueva versión sonaba más a una estrategia de la defensa que a un acto de constricción. El día 11 de septiembre de 2014 comienza el juicio contra Álvaro. Una de las cuestiones a resolver era el tiempo que permaneció en la casa, y para esto era determinante aclarar cuánto tardó en el trayecto desde el coche a la casa. No era lo mismo que él hubiese estado en la casa 4 minutos que 9. Se hizo una reconstrucción del trayecto que hay desde que sale Álvaro del coche hasta que entra en la casa. El tiempo que tenía Álvaro para enfadarse con su abuela, etcétera, etcétera, era limitadísimo. Hay una cámara que ve pasar el coche donde viaja Álvaro, el coche de su madre, en el que va, a las 21:07. Dejé a Álvaro justo aquí, a las 21:07, y esas imágenes están grabadas por la cámara de seguridad de la BOS. La llamada de Álvaro a la madre diciendo que la abuela está muerta es a las 21:19, es decir, hay un margen estrechísimo. Se hizo una reconstrucción, primero policial en la instrucción. Les daba un tiempo mucho mayor del que necesitaban para poder inculpar a mi hijo. Entonces, nunca vimos esa reconstrucción porque dijeron que la cámara no funcionaba, que tenían problemas técnicos. La jueza autoriza otra reconstrucción y da unos 8 minutos más o menos de trayecto. Eso significaba que, como mucho, Álvaro estuvo tan solo 3 minutos en la casa. Ellos esta reconstrucción no la toman como válida porque dicen que Álvaro en la reconstrucción ha ido andando demasiado lento. Se hizo otra reconstrucción en la cual el que andaba, el que se le grababa, era uno de los guardias civiles, un auténtico atleta que nos llevó a todos pues al galope.
Tenemos que tener en cuenta que Álvaro tiene una invalidez en un brazo, tenemos que tener en cuenta que tiene que saltar un muro, quitarse la mochila, todo esto lo pasaron por alto. Eso era para intentar alargar ese tiempo en el que uno se enfada, coge una jarra, mata a su abuela. La versión oficial de lo que ocurrió el día del crimen y la versión de Álvaro van a variar y dependen mucho de si realmente estuvo en el interior del domicilio 4 minutos o 9. Una vez que se desarrolla la investigación en el lugar de autos, pues se hace una media del tiempo que pudo emplear Álvaro y se llegó a la conclusión de que fueron 5 minutos. Por la personalidad de Álvaro, ¿en ese tiempo sería capaz de cometer un hecho así? La personalidad de Álvaro sería muy poco probable. Es muy difícil que no ya llegara a un ataque de ira, es muy difícil que consiga enfadarse. Mucho. En tan poco tiempo. Y habrá quien piense que en ese tiempo es posible hacer todo esto. Para todas aquellas personas que piensen que eso es posible, tenemos otras pruebas que demuestran la inocencia de Álvaro. Y entre ellas tenemos pruebas de que había una tercera persona esa tarde con Ana en su casa. Hay una serie de puntos que creo que son vitales para resolver este caso y que, sin embargo, de una forma absolutamente incomprensible se pasa por encima de ellos. Vayamos a la posibilidad de que en esa casa hubiera una tercera persona. Vayamos a la posibilidad de que esa persona sea o bien inductora o bien el asesino. Hay un momento puntual en el que Conchi, la esposa de Máximo, va a la casa y se da cuenta de que en su interior ha habido movimiento. Es decir, hay 2 tazas, hay 2 platos, hay un azucarero. Cuando esta persona, la asesinada, era diabética, hay un cenicero que está lleno de colillas de un tabaco que no fumaba esta persona, hay un sándwich cuando esta persona no podía comerlo simplemente porque tenía dentadura postiza. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, tenemos suficientes muestras para recoger ADN e intentar saber quién es esa tercera persona, que podría ser la clave de este caso. ¿Recuerda usted cómo junto al sofá donde estaba la fallecida había una mesa con restos de comida, etcétera? Sí, lo que hemos comentado antes. ¿Ustedes no cogieron de allí ningún resto? O sea, porque había 2 tazas, 2 platos, es decir, no se podía pensar que la fallecida había estado con alguien allí. Ya le digo que no recuerdo si pasamos huellas, solamente hacemos alguna huella en un sitio, si se ha revelado realmente, si no, no se pone... Vale, huellas y ADN, es decir, se podía haber recogido Sí, se podía haber ADN. hecho un frotis, que en este caso no se hizo. Hay algo muy importante que no se ha tenido en cuenta ni en el juicio ni en la investigación. El día anterior al asesinato de mi madre, 2 vecinos declaran de que escuchan una discusión muy fuerte con una persona adulta y en italiano. A mí me llamó la atención que estaba lloviendo y había una señora en aquel banco de allí sentada, mojándose y hablando por teléfono muy alto, y salí a ver qué pasaba y lo único que sé es que estaba chillando, que hablaba muy alto y que como discutiendo con alguien, pero no entendía lo que decía porque hablaba en un idioma que no era el castellano. Mi madre con la única persona que discutía en momentos de euforia en italiano era con mi hermano mayor. El día anterior, un policía nacional que vive justo debajo de la casa oyó una fuerte discusión, estaba con la novia en casa, estuvo él a punto de subir porque incluso yo hago 2 fuertes golpes y era una discusión con un hombre mayor, o sea, no era un adolescente. Y fue en el interior de la vivienda porque él declaró en el juicio que se escuchaban los pasos del parque y que una vez finalizó la discusión, esa persona no salió de casa. ¿Qué cosas concretas hicieron para determinar qué varón podía ser? Descartado Álvaro. En este momento no la recuerdo, tampoco sé si la hice yo, no lo recuerdo. ¿Comprobaron ustedes qué pisos de los vecinos de abajo, de arriba, estaban ocupados para ver en qué pisos, si hubo una discusión, en qué otros pisos pudo haber? Yo lo comprobé. Usted no lo comprobó. Otro de los factores importantes en la investigación era concretar la hora de la muerte de Ana Calegari. La determinación de la hora de la muerte era fundamental para situarle a Álvaro dentro de la escena del crimen o fuera de la escena del crimen. La tesis nuestra es que Álvaro no estaba en el momento que fue asesinada Ana, porque
contrariamente a lo que decía el informe forense del juzgado, que es un informe forense curioso porque no tiene ni toma de temperatura, no pregunta a los médicos de urgencias cuál es el aspecto cuando han llegado, porque fueron los primeros que llegaron, sus impresiones, etcétera, data la hora de la muerte con una precisión casi de segundos. En cuanto a la data de la muerte, las técnicas que se manejan hoy en día son la temperatura corporal, perdemos 1 grado por cada hora una vez que se ha fallecido hasta que el cuerpo queda a temperatura ambiente, y la rigidez cadavérica, el rigor mortis, que suele ser pleno entre las 6 y las 12 horas, se mantiene hasta las 24 y desaparece en torno a las 36. Con estos datos podemos establecer de una forma bastante fiable la data de la muerte, pero es imposible afirmar con total exactitud, minutos y segundos, el momento en el que alguien ha fallecido. El forense llegó a la conclusión de que el crimen se produjo a las 21:45. Puso un margen de media hora arriba, media hora abajo. Estamos ante un hecho que llamó poderosamente la atención porque en un caso como este, y especialmente habiéndose producido como se produjo y habiéndose utilizado la forma de asesinato que se utilizó, es verdaderamente difícil marcar un periodo de tiempo tan definido. La jueza dio por válido solo el informe forense que situaba a mi hijo en esa franja horaria prácticamente sin margen de error. Los servicios de urgencia sí le toman la temperatura al cadáver. Y la temperatura que tiene el cadáver son 34,5 grados, 35 grados. Es decir, ha perdido casi 2 grados en apenas 20 minutos, según la tesis del forense. Y eso es imposible. Según relata tanto la familia de Álvaro como su abogado, en el juicio no se tuvo en cuenta ninguno de los informes forenses independientes presentados. Según ese informe, Ana pudo haber sido asesinada entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Quizás es un margen muy amplio, pero seguramente mucho más cercano a lo que verdaderamente se produjo. Está claro que alguien estuvo en la casa entre las 18 y las 20 horas. Y es evidente que esa fue la persona que asesinó a mi madre. El arma homicida fue limpiada, pero de una forma muy particular, porque se encontraron restos orgánicos de la propia víctima, lo que demuestra que la utilizó y que además fue el arma homicida, la golpeó. Pero no se encontraron restos orgánicos del agresor, de manera que fue capaz de limpiarla sin dejar restos suyos o utilizar guantes. El forense afirma que el agresor debería de tener manchas de sangre en el cuerpo y en la manga derecha. Si fue Álvaro, con la cantidad de golpes que fueron, tendría que tener toda la ropa manchada de sangre. Esa misma noche nos hicieron una inspección ocular y no tenía ningún tipo de rastro de sangre. Cualquiera puede coger una jarra de pinta de medio litro, más o menos eran estándar, y que pruebe a dar un golpe y varios, simplemente contra un cojín o contra un colchón. No se hace mucho daño aquí y se llega a hacer una escoriación, porque la jarra, al golpear, gira. El mismo forense que dice que el agresor debería de haber tenido lesiones en la mano con la que propinó los golpes. Mi hijo no tenía lesiones en la mano. Tampoco se sacaron restos de ADN de esa jarra que se encontró, a ver si realmente tenía algún resto de Álvaro, alguna huella de Álvaro, algo de Álvaro. Hubiera sido una prueba, hubiera sido un indicio de que efectivamente podía haberlo hecho. No aparecieron. En la versión autoinculpatoria de mi hijo, él dice que va a la cocina, coge una jarra, se sirve Coca-Cola para posteriormente matar a su abuela. En dicha jarra no se ha encontrado ni ADN de mi hijo, ni huellas dactilares de mi hijo, ni Coca-Cola. Tampoco se ha encontrado Coca-Cola en la vivienda, ni derramada por ningún sitio. La única prueba que se encontró contra Álvaro fue una huella del índice izquierdo en la bolsa que contenía el arma homicida. En la bolsa hay una huella mía, que es del dedo este, que es justamente aquí, enganchada aquí. Aparte de otras huellas que no se sabe de quién son. Puede estar la huella, puede estar en la bolsa, pues por cómo doblo yo las bolsas, ¿no? Que en casa cuando vivía con mi padre, que guardaba las bolsas, yo las enrollo,
Si fue aparte de que debería haber más huellas, me imagino yo, que no sé por qué se quedará solo una. Luego cuando la ato, engancho de aquí el dedo y le hago un nudo. Cuando mato a mi abuela, ¿no? Con la jarra esta, una jarra igual que esta, que la mato sin dejar huellas en la jarra, ni de la mano derecha ni de la izquierda ahí. Se supone que la mato con la jarra esta, ¿no? Y que tengo que, sin posarla en ningún sitio y utilizando la mano izquierda, porque se supone que es la que utilizo para dejar las huellas, ¿no? Guardarlo en la bolsa, que ya con la mano derecha, ¿no? En caso de que pudiese agarrar la jarra con la izquierda, que no puedo. A ver si, por ejemplo, la engancho por el peso, joder, se me escapa, ¿no? Unos segundos sí, pero al final no tengo fuerza en los dedos, ¿no? Y claro, se supone que tengo que guardar la jarra en la bolsa sin posarla en ningún sitio, sin poder aguantarla con la mano izquierda, abrir la bolsa solo con la derecha, que ya cuesta abrir una bolsa, ¿no? Con la derecha, en caso de abrirla, ¿no? Voy a poner aquí, pues como tendría que estar la huella, ¿no? Para que haya sido. Tener la bolsa abierta. La bolsa, mira, sí que la puedo sujetar y no se me cae. Y meter aquí la jarra. Y claro, con la derecha no la puedo llevar porque no le dejo huella, se supone. Y tengo que llevarla con la izquierda y con este dedo aquí. Claro, que la cojo con este dedo aquí y se me cae, ¿no? Otra de las situaciones anómalas que vemos en este caso, que parece estar envuelto de una especie de halo de oscuridad, en el sentido de que da la sensación de que no se ha investigado como se debía, es precisamente el momento en el que se encuentra esa bolsa con esas huellas y que además posee en su interior ni más ni menos que el objeto con el que se ha cometido el crimen, la jarra. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la noche anterior la Guardia Civil se dedica literalmente a rastrear toda la zona alrededor de la casa donde se produce el asesinato, o en ese momento la muerte, y en los contenedores no encuentra nada. Al día siguiente, a las 3, 4 de la tarde, es cuando se encuentra la bolsa con la jarra en su interior, pero además está encima de toda la basura. Si alguien la hubiera dejado ahí de noche, evidentemente la basura del resto de vecinos que hubieran bajado al día siguiente estarían encima de esa bolsa. Y sin embargo no, esa bolsa no ha sido colocada de noche. Esa bolsa fue colocada en algún momento determinado de la tarde, posiblemente por la persona que cometió el crimen. Llegados a este punto, hemos querido hacer nuestra propia reconstrucción del trayecto para intentar arrojar un poco de luz sobre este tema. Bueno, este es el muro que salto yo cuando vengo aquel día, que saltaba normalmente para entrar directamente a la urbanización, solo que ahora le han puesto una valla y ya no se puede saltar como antes. Paramos el cronómetro y seguimos por el otro lado. Nuestra reconstrucción nos dio 6 minutos y 30 segundos. Eso significa que estuvo en la casa 5 minutos y medio. Con ese tiempo que ha dado la reconstrucción ya sabemos exactamente el tiempo que Álvaro estuvo en casa. Si alguien cree que en ese tiempo te da tiempo a entrar en casa, saludar, ir a la habitación a dejar tus cosas, la mochila, volver, ir a la cocina, coger una jarra, echarse Coca-Cola, discutir con tu abuela hasta llegar al punto de matarla, verdaderamente alguien lo puede creer, pero vamos, eso es científicamente imposible y
bueno, y básicamente porque yo lo he hecho 1.000.000 de veces. Y esta es la versión de Álvaro sobre lo que ocurrió aquella tarde. Bueno, el día que pasa lo de mi abuela me deja mi madre en Treto cuando cierra la tienda de la que va a su casa, me deja ahí donde mi padre. Me deja a 500 metros así de la urbanización, como siempre, y voy andando hasta la casa, escuchando música tranquilamente. Cuando llego allí subo en el ascensor y entro en casa con mis llaves, como siempre, y cuando entro pues saludo a mi abuela. Entré en casa y dije, hola nona, y estoy en casa. Y no me respondió y no la vi ni nada, así que me imaginé que estaría en el baño o en la cocina. Así que fui a la habitación directo a dejar la mochila y la chaqueta, miré el teléfono móvil si tenía algún WhatsApp o algo, y después salgo al salón. Y cuando salgo del cuarto para ir al salón, pues nada más salir lo que me encuentro es a mi abuela, que estaba en el sillón en el que está ella siempre, y me la encuentro blanca entera, con sangre que le cae. Con sangre. Con sangre que tiene por la cara que le cae. El 11 de septiembre comienza el juicio contra Álvaro Menéndez Castillo, acusado del asesinato de su abuela, Ana Caligari. Yo cuando llega al juicio voy no con ganas de ir a un juicio, ¿no? Pero sí con ganas de hacer el juicio para que termine y que se acabe ya todo esto, ¿no? Vamos, voy convencido por completo de que después del juicio va a quedar claro que yo no he sido. Antes del juicio, la Fiscalía nos ofreció un trato. Él se declaraba culpable y salía. Cuando saliese del centro a los 9 meses, salía y se iba para casa. Y lo hubiésemos tenido en casa. Y nosotros le preguntamos a él, a ver, es tu decisión, ¿sabes? Porque al fin y al cabo el que vas a cumplir vas a ser tú. Y él dijo que no, que él no había matado a la abuela y que no. Tenía claro que la Guardia Civil, el forense y demás iban a ir a contar su versión. Estaba convencido de que por muchas mentiras que pudiesen contar o lo que sea, que en teoría el juez, ¿no?, va a decir, a ver, estos dicen esto, pero aquí no hay ninguna prueba y las pruebas que se supone que tiene que haber no están. Yo en el fondo tenía la seguridad, ¿no?, de, es que no he sido, ¿cómo me vas a condenar? Si no he sido no me puedes condenar, básicamente. Y al final, al revés, me condenó. Casi 5 meses después de concluir el juicio, sale la sentencia que declara a Álvaro culpable con el agravante de parentesco. La condena se sustenta en la declaración autoinculpatoria y en la huella encontrada en la bolsa que cubría la jarra. Álvaro debe cumplir 6 años de internamiento cerrado y 3 en libertad vigilada. Y en ese momento me quedo, pues, que no sabes qué hacer, ¿no? Y te quedas, tienes luego la impotencia de ¿qué hago yo si no he hecho nada y me está diciendo una jueza que he hecho esto, ¿no? Que encima no me está diciendo que le robo el bolso a una señora, es que me está diciendo que he matado a mi abuela. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente, o sea, nos acababa de caer todo, se nos había venido el mundo encima. Sentí que éramos algo insignificante, algo que habíamos sido, pues eso, aplastados por una cosa mucho más grande y nos sentíamos, pues eso, nada.
Tras obtener la sentencia, Álvaro decide ponerse en huelga de hambre para luchar por sus derechos. Esta decisión le tendrá 3 meses en el hospital. Yo tenía claro que aunque tenía que entrar porque me lo había mandado un juez, que realmente yo no tenía que estar ahí. Yo cuando entro al centro, yo antes de entrar ya se lo dije a mis padres, a mi novia y demás. Les dije que no iba ni a comer, ni a beber, ni nada en el centro porque a mí no me correspondía esa comida. Tú no quieres que tu hijo haga una huelga de hambre, pero tú a tu hijo tienes que apoyarlo. ¿Por qué es peor, una huelga de hambre o que te acusen erróneamente de un asesinato que no has cometido y encima a tu abuela? La huelga de hambre fue muy dura, muy dura. El apoyar a tu hijo en una decisión que ha tomado él personal, que por una parte la entiendes, pero por otra parte, claro, es tu hijo y no sabes si va a sonar el momento, o sea, te va a sonar el teléfono y te van a avisar del centro, ¿sabes? De que le ha dado una bajada de azúcar, de que le ha podido pasar cualquier cosa. Y la verdad que lo pasé francamente mal, porque ves pasar a tu hijo por una situación tan difícil y todo por una injusticia, ¿sabes? O sea, por un... no sé. Una decisión personal que él tomó porque considera que no se ha hecho justicia y que no le pertenece a él ocupar ese sitio del culpable. Estuve en el hospital 3 meses y medio, porque ahí me podían poner suero y demás. Estando en el hospital me fue a visitar la jueza un par de veces. Yo la expliqué por qué estaba en huelga de hambre, le dije, yo estoy en huelga de hambre no para que me dejes libre. Dije, yo me has condenado, pues, ¿qué voy a hacer? Dije, pero yo estoy en huelga de hambre porque yo no tengo que comer ahí la comida del centro, digo, no tengo que beber el agua del centro, que eso será para el que ha matado a mi abuela, no para mí. Y dije, yo estoy para reivindicar mis derechos y demostrar que aquí se ha cometido una injusticia. Con eso lo único que conseguí fue que me pasasen del centro de menores al Dueso, al penal. Claro, me dice la jueza que me van a trasladar al penal si no como. Dije, yo a la cárcel no quiero ir, ni mucho menos. Luego ya lo que me faltaba, encima acabar en la cárcel por algo que no he hecho. Le dije, pero ya aún así no voy a ir al centro de menores a llevar una vida normal, según vosotros, en un centro de menores en el que no tengo que estar. Digo, aunque no quiero, si tengo que ir a la cárcel, voy. Y yo sé que ya le hice ver a la jueza, ¿no?, que aunque no me pudiese soltar, yo sabía que ella ya se había dado cuenta, ¿no?, de que yo no había hecho lo que decían que había hecho. En junio de 2015 sale la sentencia de apelación. En ella, la jueza afirma que la primera declaración autoinculpatoria de Álvaro fue obtenida de forma ilegal. Sin embargo, se da por buena la declaración del día siguiente ante el fiscal y se mantiene la pena de 6 años de internamiento cerrado y 3 de libertad vigilada. Para nosotros tendría que ser todo nulo porque al final el nexo temporal reside en que Álvaro se le mete en un coche y se le aísla completamente de su familia. No se le vuelve a dejar solo en un sitio seguro, tranquilo para él. O sea, está siempre acompañado de policía, pasa la noche allí, se le lleva al juzgado al día siguiente escoltado por la policía, no se le deja acercarse a la familia. Él siempre tiene, pues, esos ojos detrás. Entonces, por mucho que exista un abogado, por mucho que exista el fiscal, pues entendemos que todo lo que sucede en ese, que es escasamente un día, todo lo que sucede en ese día debería de estar contaminado y debería ser nulo. El 16 de noviembre de 2015, al cumplir 18 años, Álvaro es trasladado del centro de menores al penal del Dueso, donde se encuentra actualmente cumpliendo condena, aunque tiene una salida cada 2 meses. Este documental se rueda durante una de esas salidas. Si no reconoces el delito, no estás haciendo tu labor, no te vas a... No van a ver una evolución en ti, ¿no? Porque lo primero es aceptar el delito y cambiar las cosas de por qué has cometido ese delito. Y si no lo reconoces, no vas a cambiar nada.
Y a una persona que no reconoce un delito, más un delito de asesinato, lo normal es que no le den nada. Y yo, a pesar de que no reconozco el delito y no les digo nunca que yo he sido, y les insisto mucho en, aunque no me deis nada y me como aquí los 6 años, yo siempre os voy a seguir diciendo la verdad. Digo, y yo no he matado a mi abuela, y aún así me están dejando salir de permiso. Andrea es la pareja de Álvaro y ha estado a su lado en todo momento. Pues cuando él se fue, no sé, menos de un año. O sea, no llevábamos ni un año juntos. Llevábamos 6 meses o 7. En ese momento no sabía ni cuánto tiempo iba a ser, ni iba a salir a las 2 semanas, ni se iba a solucionar todo, ni... Claro, yo no sabía, entonces yo dije, bueno, pues habrá que seguir con esto. Yo nunca pensé que había sido él, pero por el hecho de cómo estuvo conmigo desde que pasó lo de la abuela hasta que él se fue al centro de menores. Yo creo que las personas, si lo has hecho, en algún momento te vas a venir abajo y lo vas a decir, o cambias tu forma de ser, o es algo que tienes que esconder. Yo no intento hablar de eso, pero yo se lo saco muchas veces. Entonces yo creo que en alguna de esas lo hubiese dicho, o me hubiese dicho, mira, pues pasó esto, le dio un mal golpe, no sé qué, se cayó, se golpeó la cabeza y pasó esto. Yo le digo, vale, pues bueno, pues habrá que afrontar lo que ha pasado. La gente me decía, pero ¿no tienes miedo de que te haga algo? Y yo, a ver, yo creo que he discutido yo más que él con la abuela. A ver si me hubiese matado a alguien, me hubiese matado a mí. Nos llevamos bien, discutimos poco igual, ¿no? Pues cada mes, pues entre que no estamos juntos casi todo el tiempo y sale 6 días, pues no vas a estar los 6 días discutiendo ni enfadado, ¿no? Igual luego cuando salga es, me agobias, o estoy harto ya de ti, ¿por qué no te vas el mes ese? No vamos a estar aquí aguantando esto y luego a la mínima de cambio se acabó, pues a mí me pagas una indemnización o algo por estar aguantándote. Después de fracasar con la sentencia de apelación, la familia decidió interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero tampoco tuvieron éxito. El objetivo último es lograr un nuevo juicio, pero para conseguir ese juicio necesitan tener nuevas pruebas. Decidimos contratar un investigador privado y este investigador privado, bueno, pues cercioró y corroboró las sospechas que nosotros teníamos para en breve poder reabrir el caso, demostrar quién fue el asesino y presuntamente también colaboradores, porque esto lo sabe más gente cercana que se lo ha callado, y básicamente ponerlos todos delante de la justicia. Mi madre ha muerto por no dar el brazo a torcer en su decisión de destinar esa herencia a un solo nieto, mi hijo. Álvaro no mató a su abuela y a día de hoy yo sé quién lo hizo. Yo realmente, desde el primer momento, o sea, ya esa decisión la tomé hace 4 años, que era el apoyar a mi hijo en la verdad. O sea, se tiene que saber la verdad. O sea, esto no puede quedar así. Y no puede quedar así no solamente ya por nosotros, sino porque esto le puede pasar a cualquiera. Yo espero que el documental sirva para que la gente sepa mi historia. La justicia está bien hecha. El problema es las personas que hacen esa justicia, que esa justicia se haga. ¿Sabes? Y igual lo que con esto se consigue también es la ayuda de alguien, ¿no? De que me diga, oye, mira, te voy a ayudar, ya que sabes quién ha sido el que realmente ha matado a tu abuela, te voy a ayudar a ver si lo podemos demostrar al 100% y entra preso. Yo les digo a la gente que le juzga sin saber
que se entere de lo que ha pasado, que hable con él o hable con la madre y ahí se dará cuenta que es inocente, vamos. Pero lo bueno el chavaluco que si sabes hacerlo bien, al pesar poco, ¿sabes? Nosotras triunfaríamos. Sí. Que no. Pero atreveros un poco. Álvaro es un chico normal, 16 años, tranquilo, como cualquier otro chico de su edad. Los padres de Álvaro se separaron cuando él tenía 7 años y compartía una relación muy cercana con su abuela. Yo nunca le he visto ningún conflicto, ni buscando movida, ni nada por el estilo. O sea, es un chaval muy tranquilo, al cual, por ejemplo, con la minusvalía que tiene, tú se lo puedes echar en cara y él no te va a decir nada. O sea, directamente puede jugar contigo a balonmano, a fútbol, a cualquier cosa, y va a ser competitivo. O sea, va a querer siempre quedar el mejor. O sea, es todo lo contrario a una minusvalía. Es un chaval tranquilo, nunca le he visto que tenga problemas con nadie. No le veo agresivo con nosotros tampoco. Podemos estar vacilándonos muchas veces y él te vacila con otra cosa. Él no se queda con el remordimiento de, joder, que me ha vacilado con eso. Yo no me imagino a Álvaro matando a su abuela. ¿Dónde vas? ¿Algo? ¿Quién ha ganado? Yo. No. Por meta he pasado primero. Ha sido un robo en toda regla esto. Es impensable que un juez, unos fiscales, unos forenses o unos guardias civiles tengan algún interés en meter a un niño en la cárcel. Eso es impensable. Lo que hicieron ellos fue culpar a Álvaro y a partir de ahí intentar cuadrar todo con ese pensamiento que ellos tenían. Y si no había manera de cuadrarlo, pues ya lo hacían cuadrar ellos. No entiendo la motivación que podía tener la Guardia Civil en inculpar a un niño. Eso no funciona así. Hay cientos de casos que se quedan sin resolver y no pasa nada. No digo yo que hayan tenido una motivación especial en querer encerrar a mi hijo, ni mucho menos. Simplemente han ido cometiendo una serie de fallos en la investigación, han querido ir enmendando esos fallos y tratando de encajar piezas imposibles de encajar. Solo por el hecho no de culpar a esta persona en concreto, que es mi hijo, sino por el hecho de salvaguardar su buen hacer. Personalmente, creo que fue por tapar un mal trabajo. Y fueron tapando, y llegó un momento en que es que había que taparlo todo. El caso prácticamente se resolvió, si se puede decir así, pues con Álvaro en un centro de menores. Pero claro, yo creo que hay suficientes enigmas como para que nosotros ahora nos hagamos muchas preguntas. ¿Pudo Álvaro haber cometido ese asesinato en el tiempo que se dice que se hizo? ¿Hubo una tercera persona de la que sabemos que hay una huella? Yo creo que ella es importante. Y sin embargo, no sabemos quién fue, porque se obvió en la investigación quién llevó la jarra con la bolsa al contenedor. Son, yo creo, demasiadas preguntas como para dejar el caso cerrado. Yo a día de hoy a mi madre no la he podido enterrar. No puedes enterrar a una persona que no sabes por qué se murió. A una persona la entierras en paz. El caso de Álvaro se cerró con demasiadas dudas por resolver. ¿Disfrutó de una investigación correcta y un juicio justo? ¿Hay una tercera persona responsable y en libertad? Mientras las dudas se resuelven, Álvaro sigue encarcelado en el penal del Dueso cumpliendo condena por el asesinato de su abuela.